feto hemos visto más o menos cada 4 semanas o mensual. Pero para hacerlo resumido en una forma un poco más práctica es por trimestre, que es como realmente se evalúa en la biología, ¿ya? Primer trimestre del embarazo, segundo trimestre y tercer trimestre. Primer trimestre del embarazo desde la fecundación hasta las 12 semanas más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Todas estas características que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, ya en el primer trimestre de embarazo están los órganos completos, como dice ahí. Ya tengo mis extremidades superiores e inferiores completas también. Ya he formado la cara, ¿no es así? Y los arcos faríngeos, porque esos empiezan en la 4ª semana y terminan de formarse en la 10ª semana, ¿cierto? Entonces entra en el primer trimestre de embarazo, tengo totalmente formada cara, arcos faríngeos, cuello, formación de órganos completos, extremidades completas. Y ya está el retorno de las asas intestinales a la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Fisiológicamente, ¿qué ocurre? Pues lo que más caracteriza es la eritropoiesis, ¿listo? Que del saco vitelino pasa a ser al hígado y el vaso quienes se encargan, ¿de acuerdo? A secreciones endócrinas, eso ya es funcionalmente, y producción de orina. Bien, el segundo trimestre, ¿en qué consiste? Ya es obviamente a partir de las 13 semanas hasta las 28 semanas. Aquí ya sé que tiene sobrevida, más o menos 27 a 28 semanas, porque se caracteriza por producción de surfactante, porque los capilares se acercan a los alveolos, ¿de acuerdo? ¿Qué más ocurre ahí? Ocurre la formación de genitales externos, los internos ya estaban, pero falta la transformación de genitales externos y produce el lanugo, pelos, uñas, cejas, pestañas, todo eso se va formando. Fisiológicamente, ¿qué ocurre? Primero que la mamá ya siente los movimientos. En esta etapa del segundo trimestre ya se mueve, ¿listo? Siente los movimientos fetales, está ya el reflejo de deglución, ¿listo? El niño ya degluta, ya chupa, ya hay cierto contacto con el exterior, porque el feto ya mira, ya escucha, ¿de acuerdo? Ya tiene por ejemplo, ya abre el párpado y lo cierra, ¿listo? Y el último, el tercer trimestre de embarazo, como ya está todo formado, el tercer trimestre simplemente se ocupa de que crezca y engorde. Entonces es un tejido graso, ya viene esa parte del unto sebáceo, se va formando la grasita y el engrosamiento del tejido subcutáneo, ¿de acuerdo? Vimos el parto, cuando llega el momento del parto, en un recién nacido a término recuerden que es mayor de 36 semanas para adelante, ¿ya? Todo lo que es 36 semanas para abajo, 36, 35, 34, 33, eso es un prematuro. ¿Listo? Entonces, en la parte del parto viene la dilatación, la expulsión y el alumbramiento. Dilatación es la parte de la abertura del cuello uterino que tiene que abrirse, ¿no? Y el borramiento que tiene que haber, más o menos hasta 10 centímetros, gracias a las contracciones, ¿no? Luego viene la parte de expulsión, toda la salida del feto, que eso puede ser una presentación cefálica la primera, ¿listo? Rota el cuello y el resto del cuerpo, todo eso es expulsión. Y la última etapa, que es alumbramiento. ¿Qué es el alumbramiento? Expulsión de la placenta. La salida de la placenta. Y una vez que sale la placenta, tengo una cara materna y una cara fetal. ¿Qué tengo que ver en la cara materna? ¿Y qué tiene que ver? Cotiledones. No se olviden que en la cara materna son los cotiledones. La decido ahí como una pelota de fútbol. Y en la cara fetal, ¿qué tengo que ver? El cordón umbilical y el amnios, esa membrana delgadita. ¿Perfecto? Es lo que tengo que revisar en mi alumbramiento. Muy bien. ¿Qué vimos en la práctica en feto y en feto? Las pruebas de bienestar fetal. Y empezamos con el cálculo de la edad gestacional. ¿Se acuerdan? Una cosa, por favor, es cálculo de la edad gestacional y otra fecha probable de parto. Son dos cosas distintas. Si les pido el cálculo de la edad gestacional, su respuesta debe ser: tiene 16 semanas, 18 semanas, 20 semanas, etc., ¿no? Es decir, las semanas que tiene su embrión o su feto. ¿Cómo voy a calcular eso? Con la fecha de última menstruación. Según la fecha de última menstruación, yo voy a sumar los días hasta la fecha de hoy, ¿no? 30, 31, 31, 30, 30. Esa suma total la divido entre 7. Esa es mi edad gestacional, ¿de acuerdo? Y esa debe ser su respuesta. Otra cosa es que les pregunten fecha probable de parto, o sea, ¿cuándo se supone que creen que es el parto? Igual me baso en la fecha de última menstruación, pero esa tiene fórmula, ¿no? Tienes a los días le sumo 7, a los meses le quito 3 y al año le aumento 1. ¿Listo? Con su excepción si es enero, febrero, marzo. Hasta ahí los 3 primeros meses tienen que ser en el mismo año. ¿Ya? Mucho cuidado con esa pregunta.
Una cosa es cálculo de la edad gestacional y otra muy distinta, fecha probable de parto. Muy bien, eso entra dentro de las pruebas de bienestar fetal. ¿Qué más vimos en pruebas de bienestar fetal? La ecografía. ¿Para qué nos servía la ecografía? Sexo del bebé, ILA, índice de líquido amniótico, la edad gestacional podíamos determinarla, ¿de acuerdo? Formación de defectos que podíamos captar, muy bien. Y aprovechamos ahí de hablar del ILA, ¿no es así? Hablamos del líquido amniótico. ¿Cuándo empieza a producirse el líquido amniótico? Cuando aparece la cavidad amniótica. ¿Y cuándo aparece la cavidad amniótica? Segunda semana ya está produciendo líquido amniótico y produce un montón. ¿Hasta cuánto es su límite? La cantidad total que debe tener. 1 litro, correcto, 1 litro de líquido amniótico. ¿Qué contenido tiene ese líquido amniótico? Tiene un montón de células epiteliales, tiene hormonas, tiene dextrosa. Por lo tanto, va de acuerdo también a su función. Tiene la función de proteger, tiene la función de mantener la temperatura en el bebé, tiene la función de la organogénesis un poco porque lo degluta y lo orina. Entonces las cavidades se mantienen limpias, digamos, o formándose gracias a ese líquido amniótico. Vimos ahí las patologías del exceso de líquido amniótico que se llamaba polidramnio y el defecto oligoamnios. ¿Ya? Listo. Ahí de paso vimos líquido amniótico. ¿Qué más vimos en pruebas de bienestar fetal? Cáncer. Alfa-fetoproteína, no se olviden, es una prueba que se hace para ver si hay defectos cromosómicos, ¿no? Defectos en el sistema nervioso central. ¿Qué más? ¿Qué más le hacemos? ¿Qué? No, como pruebas diagnósticas. Ecografía, alfa-feto, amniocentesis, sacábamos el hilo, una cantidad de líquido amniótico que tenga con la amniocentesis y biopsia de las vellosidades coriónicas. ¿Ya? Listo, esas son pruebas de bienestar fetal. Vamos a la placenta. En la placenta anatómicamente la madre aporta y el feto aporta. Si yo digo aporte fetal de la placenta, ustedes me mencionan el corio frondoso y el corio liso. ¿De acuerdo? Ese es el aporte fetal a la placenta. ¿Y el aporte materno a la placenta cuál es? La decidua basal, ¿listo? La decidua capsular y la decidua parietal. Son las partes y su aporte que tiene. ¿Dónde ocurre ese intercambio feto-placentario? ¿En todo esto? ¿Dónde ocurre el intercambio? La circulación entre el feto y la placenta. ¿Ocurre en todas estas estructuras? No ocurre en todas las estructuras. ¿En cuáles? Solo en el corio frondoso y la decidua basal. ¿De acuerdo? No ocurre en ningún otro lado. Por si acaso. ¿Ya? Solo es ahí donde le va a aportar la madre y el feto le va a devolver. ¿Está claro? El corio frondoso y la decidua basal. ¿Ya? Perfecto. Durante la formación de la placenta sabemos que aquí está la parte del cuerpo del útero y el amnios, donde está la invasión del cordón umbilical. Se forman las vellosidades de anclaje y las vellosidades flotantes. Ya para estas alturas todas son vellosidades terciarias, obviamente. Ya hubo la circulación feto-placentaria. Con las vellosidades de anclaje donde el citotrofoblasto pasa hacia afuera. ¿Listo? Y el sincitio se queda aquí adentro. Muy bien. Las vellosidades de anclaje, su función es anclaje, como es el nombre, ¿de acuerdo? Que no se muevan, que esté bien pegado a la decidua. Y las vellosidades flotantes es donde ocurre el intercambio, muy bien, en el espacio intervelloso, entre vellosidad y vellosidad. ¿Listo? Ese intercambio rico que tiene la mano. Nunca hay un contacto directo de sangre materna con sangre fetal. ¿Listo? No tiene que haber ese contacto. Solamente hay una barrera. ¿Ya? ¿Qué patologías vimos en placenta? Vimos ya las hemorragias del segundo trimestre de embarazo. ¿Listo? Hemorragias en el primer trimestre vimos aquí aborto, embarazo ectópico, enfermedades ectópicas. Enfermedades del hemorragias en el segundo trimestre del embarazo, ¿cuáles eran? Eclampsia, preeclampsia, acretismo placentario, bien, y la placenta previa. ¿Qué era el acretismo placentario? Se comía parte de una invasión, muy bien, más allá de la membrana basal, la placenta misma invadiendo más allá al cuerpo del útero de la membrana basal. Esta era la placenta acreta. La placenta increta hasta la musculatura y la placenta percreta más allá hasta la serosis se sale. ¿De acuerdo? Acretismo placentario.
¿Qué era la placenta de inserción baja o placenta previa? Cuando la zona pelúcida se desacía tarde,